La paz esté con ustedes. Amigos, la semana pasada tuvimos un retrato maravilloso del discipulado. Podría decirse que el costo del discipulado quedó expuesto claramente. Mientras continuamos nuestra lectura del Evangelio de Lucas, tenemos hoy un retrato, yo diría, magnífico de la iglesia. Cómo luce la iglesia, cuáles son sus preocupaciones centrales, cuáles son las exigencias para ella. Y el escenario es Jesús que envía a los 72 discípulos. Colóquense en ese lugar. Todos nosotros, los bautizados, somos discípulos del Señor y estamos en esta relación con Él. Nos va a enviar. Así que recorramos este pasaje. Nos enseñará lecciones muy importantes sobre la iglesia. Escuchamos entonces. Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Lo primero que aprendemos es que somos una iglesia misionera. El cristianismo no es tanto una espiritualidad silenciosa, de quedarse sentada. Hay espacio para toda la dimensión monástica, contemplativa, por supuesto, pero el impulso básico del cristianismo es hacia la misión. Mitere, en latín, enviar y misión, sencillamente vienen de esa palabra. Somos enviados. El Evangelio no es para nosotros, simplemente para saborearlo, para nuestra propia edificación. Podemos y deberíamos, pero luego el ímpetu, la trayectoria, es siempre hacia el compartirlo. Ahora bien, he dicho esto muchas veces, pero creo que para muchos de los bautizados comunes no lo piensan de ese modo. Piensan, sí, iré a misa y recibiré los sacramentos e intentaré ser una persona decente, pero no soy un misionero. No soy como un sacerdote o un obispo o una hermana o un misionero profesional. Bueno, tal vez no cruces el océano, pero sí, como persona bautizada eres como uno de esos 72. Has sido enviado en misión. ¿Cómo se vería tu vida? Piensen en esto. Si cuando te levantaras en la mañana te preguntaras, ¿cómo llevaré hoy el Evangelio de Cristo a alguien? Podría no ser mediante la predicación más elocuente o mediante un debate teológico elevado o algo como ello. Podría ser tan simple como un acto de amor, un acto de amabilidad, contarle a alguien sobre Cristo. Un padre a su hijo, un amigo a un amigo, un compañero de trabajo a otro. Pero, ¿cuánto cambiaría tu vida si sintieras cada mañana, sí, soy como uno de los 72 que ha sido enviado en misión? Adoro el hecho de que los envía por pares. Es muy importante. Hacemos este trabajo en relación con otros. Hay algo, creo yo, repugnante al cristianismo en la idea de una persona sola haciendo su tarea. Hay una película maravillosa con Robert Duvall que se llama El Apóstol. Salió, no lo sé, tal vez hace 25 años. Una muy buena película realmente sobre este hombre complejo, con conflictos, que era predicador, pero también un ser humano con grandes defectos. Y hace un montón de cosas buenas, pero uno de los signos de que algo no está bien en él es que básicamente se bautiza a sí mismo y luego parte solo en lo que él interpreta es su misión. Eso es repugnante al Evangelio. Jesús los envía a los 72, pero los envía de dos en dos, para tener un compañero en este trabajo, alguien con quien poder conversar, alguien que pueda ver lo que haces y te corrija, te dé una devolución, ideas, alguien con el que puedas rezar, alguien con el que puedas compartir el pan, con quien puedas reír y llorar. Es excepcionalmente importante en la vida espiritual. No hacemos esto solos. Piensen no solamente a gran escala, sino en su trabajo misionero común, con compañeros de trabajo y con la familia y con amigos y demás, que no lo están haciendo solos. No están simplemente por las suyas, sino que están siempre en comunión con alguien más que realiza la misma tarea. Piensen en tanta gente a través de las épocas. Benito y Crisóstomo y Jerónimo, Francisco y Clara, Domingo, Madre Teresa, Ignacio. Todos ellos atrajeron gente hacia sí. Habrán comenzado, piensen en Ignacio, comenzando en la cueva de Manresa que estaba por las suyas, pero para su gran obra apostólica reunió consigo a esta sociedad de Jesús. La Madre Teresa comenzó más o menos prácticamente por sí sola, pero muy rápidamente antiguas estudiantes se le acercaron y su orden creció y creció. Lo mismo con Francisco, comenzó con una especie de actitud solitaria, pero luego enseguida la gente se le acercó. El Señor nos envía de dos en dos a realizar su obra.
¿De acuerdo? Sigamos escuchando al Señor. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Es gracioso, pero esta es una ocupación peligrosa, en cierto modo, para la gente espiritual, gente religiosa. Y es que comenzamos a pensar que este es nuestro proyecto. Nos involucramos entonces, sea lo que fuere el trabajo, enseñar o catequizar o el trabajo misionero, el trabajo de evangelización, la atención de los pobres, lo que sea, y comienzas a pensar, oh, este es mi programa y voy a elaborar mis planes, tendremos nuestras reuniones y definiremos qué es lo que vamos a hacer. Me refiero, está bien en sí mismo, pero en la Biblia no sucede nunca nada grande sin oración. Permítame decirlo de nuevo, no sucede nunca nada grande sin oración. Sí, los planes y proyectos y lo demás está bien, pero sí y solo sí está sostenido, animado, respaldado por la oración. Rueguen al dueño de la mies. Sé que esto suena tal vez excesivamente obvio, pero incluso en los ambientes de las parroquias más piadosas, con gente religiosa buena, dedicada, si le hacen la simple pregunta, bueno, ¿han rezado por esto? Antes de su reunión, antes de su sesión de planificación, antes de lanzar su programa, ¿rezaron por esto? ¿Le pidieron al Señor de la cosecha? Es posible que les haya contado esta anécdota, pero siempre me ha conmovido. El genial Billy Graham, el predicador evangelista, siempre enviaba un equipo delante con un año de anticipación a una de sus cruzadas en una gran ciudad. Enviaba el equipo no para hacer tareas logísticas, sino para rezar. Todo su trabajo era rezar por el éxito de la misión. Eso es bueno. Rueguen al dueño de la mies. Así que, sea lo que sea que hagan en la iglesia, recen, recen, recen. ¿De acuerdo? Sigan escuchando a nuestro Señor. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Hay algo sobre la pobreza y simplicidad de vida que te transforma en un evangelista y misionero más efectivo. Ahora bien, digo esto, miren, mucho de mi trabajo es en evangelización. Digo esto con un cierto autorreproche. Todos somos pecadores, soy un pecador. Pero aquellos que viven una vida simple, una vida de pobreza, pienso que tienen una eficacia mayor en lo que respecta a la proclamación del Evangelio. El que ha sido muy bueno con esto es el Papa Francisco, recordándonos este hecho. Lo recuerdo, esto fue en 2015, recién me habían nombrado obispo, estábamos todos en Washington y el Papa venía a visitarnos, entonces todos los obispos estaban de pie en los escalones frontales de la Catedral San Mateo en Washington. Están todas estas limusinas y autos grandes, lujosos, había políticos allí y lo demás. De repente llega este autito regordete, fue casi cómico, como un auto mamarracho, y de repente llega y sale de él el Papa. Hasta el día de hoy, eso fue hace varios años, recuerdo el poder de ese simbolismo. De algún modo, cuando nos despojamos de un montón de los bienes del mundo, no estamos confiando en ellos, sino confiando en la providencia de Dios, de algún modo tenemos un poder evangelizador más efectivo. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. Desnúdense de ciertos atavíos de la vida y podrán encontrarse confiando más en la providencia de Dios. Ahora bien, noten que hay una contracara de ello. Lo que dice el Señor seguidamente es, quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Así que sí, pobreza y simplicidad de vida, absolutamente. Pero ¿existe una obligación de parte de los creyentes de apoyar a aquellos que realizan el trabajo explícito de la iglesia? Aquellos que son los predicadores y los celebrantes de la liturgia y aquellos que están cuidando de los pobres de un modo formal. ¿Está la iglesia a favor de apoyarlos? Pienso que la respuesta es claramente sí. El trabajador tiene derecho a su salario. Ahora estoy hablando en términos más generales. ¿Realmente como iglesia apoyamos a la gente que está involucrada más directamente en las tareas de ministerio, de evangelización y de cuidado de los pobres? ¿Vemos esto como una especie de cosa extraña? Tal vez dejemos unos pocos pesos en la canasta de la colecta de vez en cuando. ¿O lo vemos como un acto básico de justicia? Lo que le debemos a aquellos que están haciendo de un modo más explícito el trabajo de la iglesia.
Sí, la pobreza, la simplicidad de vida, absolutamente, pero está también la obligación de los creyentes de apoyar a aquellos que están realizando esta tarea. Lo sé, a partir de muchos años de liderazgo en la iglesia, no tendríamos nada en términos de parroquias, hospitales, escuelas, seminarios, instituciones, si no fuera por la extraordinaria generosidad de los laicos. Bien, dando respuesta precisamente a esto, pienso yo de que el trabajador tiene derecho a su salario. Bien, gracias a Dios por esa gente generosa. ¿De acuerdo? Solo algunos puntos más. ¿Qué debería hacer el ministro cuando llegue a una ciudad? Jesús dice, curen a los enfermos. Muy interesante. ¿Era Jesús un sanador? Absolutamente. Una de las principales cosas que conocemos sobre él es que curaba a los enfermos. Lo llamaban el sóter. Eso es en el griego del Nuevo Testamento. Significa sanador. Lean a Philip Jenkins. Él tiene estos libros maravillosos sobre la iglesia en los países en desarrollo. Tendemos a leer cosas a través de los lentes occidentales todo el tiempo, pero observen a la iglesia especialmente en África. ¿Qué es lo que destaca Jenkins? Que todas las iglesias tienen servicios de sanación. No es superfluo, no es algo de una vez cada 6 meses y unas pocas personas, no. Es esencial a la vida de la iglesia que la gente venga a ser curada. Sí, bien. ¿Hemos perdido confianza en eso? Jesús dijo, sanen a los enfermos. Ahora bien, la curación acontece a muchos niveles, por supuesto, intelectual y espiritual y psicológico, y la iglesia hace todo eso, está involucrada en la curación, pero pienso también incluso en el modo más directo. ¿Tomamos eso seriamente o pensamos, oh, eso es de los tiempos pasados? No lo sé, no lo sé. Les dice a los 72, curen a los enfermos que haya. La iglesia todavía es una fuente de curación. ¿Qué tal uno más? La segunda gran tarea, luego de curar a los enfermos, es, dice Jesús, díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Bien, así está el tema central de su propia predicación. Cuando apareció por primera vez en las montañas de Galilea, eso era lo que estaba en sus labios. El reino de Dios. ¿Qué significa eso? Se han derramado océanos de tinta tratando de explicar el reino de Dios. ¿Podría decir algo, tal vez? Jesús mismo es el reino de Dios. Eso significa que es la unión de la divinidad y la humanidad. Él es cómo luce la humanidad apropiadamente ordenada en relación con el amor infinito de Dios. Y por lo tanto, el mundo que Él revela, eso es el reino de Dios. Amor y paz y perdón y no violencia. Amor especialmente a nuestros enemigos. Piensen en el mundo y en todas sus manifestaciones de crueldad y odio, injusticia y violencia y chivos expiatorios y todo eso. Ese es el reino del mundo. Jesús, en su propia persona, es el reino de Dios. Él es el reino de Dios. ¿Qué hacemos entonces como iglesia? Lo proclamamos a Él, lo anunciamos a Él, lo ofrecemos al mundo. Y es un desafío al reino terrenal que domina nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. ¿De acuerdo? Allí lo tienen entonces. Regresen al capítulo 10 de Lucas, repasen este evangelio, compañeros bautizados, y verán paso a paso qué aspecto tiene que tener la iglesia, qué tiene que hacer la iglesia. Y Dios los bendiga.